Hola de nuevo por aquí. Yo quiero que ustedes me vayan diciendo si se escucha, si me veo bien, porque el internet en estos días ha estado un poco terrible. Pero nada, iniciamos una vez más. El otro video lo corté para que iniciemos ya con este video. Buenas tardes. Hoy estaremos hablando sobre comunicación efectiva, iniciando por los elementos básicos de la comunicación. Mi nombre es Yaosca Gil, para aquellos que no me siguen, sino que están conectados por la reproducción de otras personas. Gracias por estar con nosotros y estaremos hablando sobre comunicación efectiva. Vamos a contestar preguntas básicas sobre comunicación, porque para llegar a la comunicación efectiva es necesario primero hablar de la comunicación básica. ¿Qué es comunicación? ¿Cuáles son los elementos que intervienen en la comunicación? ¿Qué tipo de comunicación existe? ¿Qué es el receptor? ¿Qué es el emisor? ¿Cuál es el canal? ¿Para qué necesitamos la comunicación efectiva y por qué es tan importante? También hablaremos de 8 reglas básicas para un manejo correcto de la comunicación efectiva. También estaremos hablando sobre la importancia de la empatía con la comunicación efectiva. El que no tiene empatía no puede tener una comunicación efectiva, no puede desarrollar una comunicación efectiva, porque la comunicación efectiva se desarrolla en todos los aspectos de nuestra vida, familiar, profesional, con amigos, con vecinos, en fin, en todos los sectores de nuestra vida se desarrolla lo que es la comunicación efectiva. Y vamos a iniciar. Así que si usted está ahí, tome lápiz y papel para que inicie anotando estos términos básicos que muchas veces nosotros pues lo manejamos, pero esto es un tipo de retroalimentación en torno al tema de comunicación. ¿Qué es la comunicación? La comunicación no es más que la transmisión de nuestras ideas, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos hacia otra persona, por una vía, por un canal. Entre los elementos de la comunicación tiene varios elementos y entre ellos podemos mencionar el emisor, que es la persona que emite el mensaje. Tenemos al receptor, que es la persona que recibe el mensaje, que es lo que se dice, y el canal, que es la vía por la cual se dice. En este caso, por ejemplo, yo soy la que estoy emitiendo un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? La comunicación efectiva, o el tema de ese mensaje es la comunicación efectiva. ¿Quiénes son los receptores? Ustedes son los receptores y Facebook Live es el canal. Hay más elementos que podemos agregar en materia de comunicación, pero estos son los básicos, o por lo menos los que yo llamo básicos. ¿Qué tipo de comunicación existe? Señores, existen 2 tipos de comunicación. La comunicación verbal, que es la que yo estoy utilizando actualmente, que se hace a través de las palabras, y la comunicación no verbal, que es aquel tipo de comunicación que es a través de los gestos, de las señales y de los símbolos. ¿Qué pasa? La comunicación verbal tiene 2 fuentes o 2 tipos de comunicación. La oral, que es la comunicación la cual yo estoy expresando ahora mismo cuando estamos hablando, la que usted escucha por la radio, la que usted escucha por teléfono, la que se transmite a través de la voz. Y también tenemos la comunicación escrita, que es la que realizamos a través de un mensaje de texto, de una carta, de un correo electrónico, en fin. Todo lo que es letra, todo lo que es escrito, está dentro de la comunicación verbal, igual que todo lo oral. Cuando pasamos a la comunicación no verbal, estamos hablando de aquellos gestos, de aquellas expresiones
de aquellas señales, por ejemplo, la luz del semáforo que nos indica verde, puedo pasar, rojo, me detengo, amarillo, precaución. Esos son señales. El stop es una señal y es un tipo de comunicación no verbal. También están los símbolos. Los símbolos, por ejemplo, el símbolo de la justicia, el símbolo de los marinos, cuando hablamos, cuando estamos en el mar, que vemos el barco, el símbolo redondo. Estos son todos esos tipos de símbolos que nos distinguen algo. La mujer embarazada en el parqueo es un tipo de símbolo y es un tipo de comunicación, y es un tipo de comunicación no verbal. Entonces, vamos a volver a repasar todo lo que hemos dicho en torno a comunicación para los que se acaban de conectar, sepan. Estamos describiendo lo que es la comunicación. ¿Qué es la comunicación? La comunicación no es más, o consiste en transmitir un mensaje, ya sea sobre nuestros sentimientos, una idea, pensamiento hacia otra persona o un grupo de personas. Existen elementos de la comunicación o que intervienen en la comunicación, que son el emisor, el receptor, el canal y el mensaje. El receptor es la persona que recibe el mensaje. El emisor es la persona que transmite el mensaje. El canal es la vía o medio de comunicación por el cual usted está transmitiendo ese mensaje. Y el mensaje es lo que usted está diciendo o cómo usted lo está diciendo del tema que usted está hablando. Aquí estamos hablando de comunicación y de comunicación efectiva. Seguimos con más interrogantes, por ejemplo. Luego de qué elementos intervienen en la comunicación, vamos a hablar de qué es la comunicación efectiva. Y este es un tema muy importante y muy interesante, porque muchas personas no entienden la importancia de comunicarnos correctamente. Aquí dice, en una definición de comunicación efectiva, que es cuando el emisor transmite con claridad, seguridad y respeto un mensaje hacia el receptor y que éste le entiende de manera correcta. Es el intercambio de mensajes de manera entendible entre cada una de las partes. Es decir, cuando yo emito un mensaje y Juan recibe ese mensaje de manera correcta, me entiende a plenitud, y yo luego entiendo a Juan y Juan me entiende a mí, entonces estamos teniendo una conversación donde hay una comunicación efectiva y una comunicación exitosa. Entonces a esto se le llama comunicación efectiva. Por eso en las empresas se preocupan muchísimo porque la interacción entre los empleados, los supervisores, los jefes, sea correcta. Porque cuando hay una comunicación efectiva entre los empleados, los directores, habrá una comunicación correcta también de esos empleados para los clientes. Disculpen que por aquí hay mucho ruido y a lo mejor no sé si me estoy escuchando de manera correcta. Por favor, los que están en sintonía me dejan saber si me estoy escuchando bien para que podamos seguir desarrollando el tema. Pues bien, entonces, cuando enviamos un mensaje y el receptor contesta de la mejor manera posible y nos hace entender que ha comprendido ese mensaje, pues entonces estamos teniendo una comunicación efectiva, eficiente. Estamos teniendo una comunicación acertada. Y yo hablaba ahorita de la empatía. La empatía es la cualidad más importante
junto al escucha, el desarrollo de la escucha de los grandes oradores. ¿Y por qué yo digo esto? Porque si usted no tiene la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, aún sin usted estar de acuerdo con los planteamientos de los otros, usted nunca va a poder desarrollar un liderazgo o ser un orador de calidad, porque usted solamente está hablando o emitiendo mensajes para las personas que piensen igual que usted. Y eso no, para mí, no es correcto. Debemos de aprender a ser empáticos con los demás. Cuando somos empáticos, podemos darnos cuenta de las situaciones de los otros, ponernos en lugar de ellos y cómo reaccionaríamos a situaciones que esas personas están pasando, y a lo mejor de esa manera podemos entender lo que los otros hacen y dicen. Entonces, es muy importante tener estos dos conceptos bien claros, porque una de las grandes cualidades de los oradores es escuchar. Cuando usted escucha correctamente, usted sabe que usted va a responder. Usted tiene la capacidad de saber qué preguntar y qué no preguntar. Entonces, tenemos que tener esas dos grandes capacidades de hacer las cosas. Y yo quiero ya entonces mencionar algunas reglas básicas y que vamos muy de la mano con la comunicación efectiva. Saber escuchar es lo primero. Ya hemos hablado de eso y estoy hablando de eso. Usted tiene que saber escuchar. Cuando usted escucha de manera correcta, usted tiene la capacidad para saber responder. Ser breve. Hay que tratar de, en pocas palabras, desarrollar un tema. Cuando usted abunda mucho sobre un tema, usted no lo está manejando, porque se está envolviendo. Usted tiene que tratar de que en pocas palabras, los demás, en pocas oraciones, los demás puedan entender lo que usted está diciendo. Siempre mirar al frente. En esta ocasión, por ejemplo, yo estoy hablando con ustedes a través de un video, pero cuando ustedes estén de frente con las personas que quieren comunicarse, traten de tener ese contacto visual, porque el contacto visual es muy importante. Cuando usted mira a los otros, a los demás, esa persona se siente confiado y que usted le está prestando atención a lo que se está diciendo. Entonces, mirar a la otra persona de frente es una de las reglas básicas de la comunicación efectiva. Comunica novedad. Trate siempre de que el tema que esté desarrollando, innovar, aunque sea un tema tradicional, usted puede darle toques de innovación, de novedoso, y darle ese toque personal a cada una de sus exposiciones. ¿Por qué? Porque nadie es como usted, y usted tiene la capacidad de desarrollar un tema que, aunque sea un tema normal, tradicional, por ejemplo este tema, cada quien le da su pizca de personalidad, cada quien le da ese toque especial. Entonces entendemos que una de las reglas fundamentales de la comunicación efectiva es eso, darle ese toque de novedad. También tenemos otro muy importante, y es el control de la voz. Recordemos que un tono de voz adecuado es importantísimo, y que los tonos de voz van mucho con el escenario donde usted se está presentando. Por eso es muy importante conocer el público al cual tú te estás dirigiendo. Hay tonos de voz conversacional, que es como este que yo estoy teniendo. También hay tonos de voz un poco más elevados para según la cantidad de personas que usted se está dirigiendo, o a través de qué plataforma usted se está dirigiendo. Entonces es importante conocer nuestro público para saber cómo le vamos a hablar de manera novedosa, y además en qué tono tenemos que hablarle, en qué tono debemos hablarle. Otras reglas fundamentales para el buen funcionamiento de una comunicación efectiva, yo podría decir que es la gesticulación.
Está comprobado científicamente que más del 90% de lo que nosotros hablamos es más de nuestros gestos que de lo verbal. Es decir, que nosotros, a través de nuestros gestos, nosotros comunicamos más que a través de nuestro mensaje. Es por eso que al momento de hablar de comunicación efectiva, nuestros gestos son muy importantes y van muy de la mano con nuestro mensaje. Otra de las cosas que debemos de siempre tener en cuenta, y hablaba de la brevedad, es ir al grano. Usted tiene que ir siempre al punto que usted quiere tratar. Sea puntual en los temas que usted va a tratar, no de vueltas, vaya directamente al grano. Señores, hacer preguntas. Hay que hacer preguntas. ¿Usted sabe por qué hay que hacer preguntas? Porque es importante que lo que usted no sepa, usted busque la manera de investigarlo. Entonces es muy importante hacer preguntas y no debe de darnos vergüenza el hecho que no manejemos un tema. No somos todólogos para manejarlo todo. Entonces hay que hacer cuestionantes, hay que hablar de temas, hay que preguntar sobre las cosas que no conocemos. La raíz de toda comunicación es la lectura. Para poder comunicarnos de manera correcta, para poder tener, vamos a obviar ese motor, para poder tener un buen manejo de la comunicación verbal y escrita, la lectura es primordial. Ayuda a tener una mejor ortografía y tener un vocabulario mucho más amplio. Yo no le estoy diciendo que se lea un libro todos los días, pero por lo menos lea un libro todos los meses. Lea artículos, escúchese en voz alta. Eso es muy importante. Otro de los elementos claves para tener una comunicación efectiva correcta o para desempeñar una buena comunicación efectiva es no interrumpir a los demás cuando estén hablando. Deje que el otro se desarrolle, deje que el otro dé su punto de vista, escúchelo, dele su espacio. Entonces luego usted, después que usted lo escuchó y que usted no lo interrumpió, que usted dejó que esa persona se expresara, entonces usted le responde. Una de las técnicas que también funciona para el miedo escénico es la importancia de practicar frente a un espejo. Y ahora también es muy importante el hecho de grabarnos. Podemos practicar frente al espejo, podemos grabarnos con nuestros celulares y luego vernos cómo gesticulamos, cómo hablamos, cuál es el tono de nuestra voz, si nuestra voz es aguda, si tenemos una voz suave, si tenemos una voz más gruesa. Es muy importante practicar. También es muy importante, queridos amigos, que nos vinculemos. ¿Usted sabe por qué hay que vincularse? Porque cuando usted se vincula, y cuando me refiero a vincular en la comunicación efectiva, es que usted se preocupe por cosas personales de los demás. Por ejemplo, ese jefe que va a hablarle de un tema a su empleado y le dice: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? Inmediatamente usted rompe ese hielo y le pregunta: ¿cómo está la familia? Usted está hablando de un tema personal, donde la persona se siente confiado, relajado. Ay, pero me está preguntando por mi hija. Oh, pero mira, yo me pregunto a mi esposa. Oh, pero mira, yo no sabía. Y la persona se siente confiada, entonces inicia esa conversación. Y aunque esa conversación vaya a ser una conversación de trabajo, inició con algo personal y ese empleado se siente confiado. Entonces, esa es una de las herramientas muy importantes, una de las más importantes, para nosotros tener un